Buenas noches, hoy estamos con Edgar Wilson Magia Santa Cruz, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, que aparte de estar atendiendo las emergencias, estamos a cargo de una de las áreas que tienen los servicios del Cuerpo de Bomberos, como es la normalidad y la habilitación de todos los establecimientos de comercio en Pasto y también las edificaciones y construcciones. ¿cuánto tiempo lleva trabajando dentro de la empresa? A ver, trabajando dentro de la empresa, digamos, la última temporada he tenido llevo 23 años en la última faceta, porque de ahí tenía algo otros 20 años, pero bueno, laboralmente podemos tener en cuenta los últimos 23 años, que han sido de una manera continua, ¿no es cierto? Entonces, de pronto referirnos sobre esa parte que es donde está inmenso el accidente que lastimosamente tuve en este periodo. ¿Qué actividades desempeñaba dentro de la empresa? Nosotros, por ser un régimen especial, el Cuerpo de Bomberos pues tiene esa doble connotación, que no solamente es como una empresa común y corriente en la parte laboral, sino que es una mezcla de la parte voluntaria con la parte del nexo de la relación laboral, lo que hace que nosotros nos diferenciemos de cualquier otra empresa que sea netamente con ánimo laboral y de lucro, por ejemplo. El caso de nosotros es una institución sin ánimo de lucro, donde aparte de que estamos cumpliendo un horario, unas obligaciones laborales, también tenemos que estar cumpliendo por legislación bomberil unas horas de voluntariado, de asistencia a las emergencias, de asistencia a unas capacitaciones, donde es, ¿no es cierto?, la parte que jurídicamente no se ha podido definir bien en bomberos, si algo le llega a suceder cuando está en tiempo libre, que sería la parte del voluntariado, o está en ejercicio de unas capacitaciones que tenemos que tener obligatoriamente en unos horarios específicos. No es la capacitación como tal de las empresas que dice que todo patrono deberá permitir que sus trabajadores eh, realicen esta serie de capacitaciones, sino que para nosotros son rutinarias, son muy continuas para estar, ¿no es cierto?, 100% de las 24 horas listos para atender cualquier emergencia. Listo, usted estaba, por decir, en el puesto de bomberos, estaba afiliado dentro de la ARL. Sí, lastimosamente en esa ocasión, cuando hay un llamado de un servicio, se trata de un incendio específicamente, que es donde sí quisiera que se connote, ¿no es cierto? La parte del llamado se hace mientras nosotros estamos en un horario laboral, digamos tipo 10 de la mañana, pero viene la mezcla de la parte voluntaria, que es donde debemos salir a acudir a atender la emergencia, y tenemos las funciones, ¿no es cierto?, netamente laborales, si se la quiere ver desde el régimen del Código Sustantivo de Trabajo, pero también por ley bomberil tenemos que dar respuesta al llamado que hace la gente, como era en ese caso un incendio, que es el complemento de unas horas voluntarias que por ley tenemos que cumplir y todo. Y lastimosamente se presenta el incidente. El incidente pues es una mezcla que, si lo tomamos desde la parte laboral, claro, está dentro del horario laboral, pero si también lo miramos desde la parte voluntaria, se está cumpliendo unas funciones específicas, que es la de la atención de la emergencia, que de pronto ahí es donde había unas falencias dentro de la contratación, donde no solamente decía las funciones de tipo laboral que deberían haberse complementado, ¿no es cierto?, esa relación de la atención de emergencias, que lamentablemente para el caso en mención no habían estado especificadas en el contrato. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, jurídicamente una persona que tiene unas funciones, digamos, de oficina, de escritorio, no tenía por qué haber salido a hacer un trabajo de índole laboral, que es lo que nos obliga a nosotros nuestra legislación bomberil. ¿Cómo se soluciona eso?
es en el momento del contrato que debe estar estipulado, ¿no es cierto?, cuáles son sus funciones específicas laboralmente y cuáles son también las que se debe complementar como bombero voluntario. Entonces ahí tuvimos una falencia en el sentido de que cuando yo estamos atendiendo la emergencia, se presenta el accidente que salí lastimosamente, salí lesionado, ¿no es cierto?, con unas quemaduras que fueron de todos los 3 grados, una hospitalización pues de varios meses. Y cuando se puede hacer la revisión laboral, primero que la empresa no nos había estado cotizando como alto riesgo, sino como un riesgo 3. Segundo lugar, hubo falencias como que no estaba dentro del contrato estipulado las funciones de la atención de emergencias. Entonces, si uno miraba el contrato, estaba diciendo usted debe cumplir un horario de 8 a 12, de 2 a 6, en las funciones de estar atendiendo, por ejemplo, público, atendiendo usuarios de los establecimientos de comercio. Si se lo mira desde ese ángulo, pues uno diría, usted no tenía por qué haber salido a atender esa emergencia, no eran sus funciones, pero lastimosamente son cosas que dentro de la organización bomberil algunos patronos, en este caso que le llaman comandante, que es el representante legal y empleador, de pronto por no hacer ese gasto de lo que representa este 10% más en el riesgo 5, simplemente cotizan con un riesgo más bajo. Que le sale más barato a ellos, pues. Sí, pues de pronto sea como por ahorrarse una plata, Ahorrarse, claro. no pagar lo que está estipulado en la normatividad, entonces corren ese riesgo sabiendo que yo me atrevería a decir que ellos son conscientes y saben de que ese riesgo lo están corriendo al estar, ¿no es cierto?, haciendo ese fraude ante la ley, porque mientras no le suceda a uno, sí, si bien es cierto, se ahorraría esa plata. Pero el día que suceda algo como me sucedió a mí, viene un problema jurídico bastante fuerte en este caso para la institución, que sería como la figura de la empresa si hablamos laboralmente. Primero, no estaba cotizando lo que debería cotizar, no se le tenía estipulado el riesgo 5, por lo tanto, para riesgo 5, desde las dotaciones, hay unas dotaciones específicas, ¿no es cierto?, y especiales. No se estipuló, como lo había dicho en el contrato, entonces sí se midió que había una gran responsabilidad de la institución, que lastimosamente, pues una vez es por la vocación, por la mística, no quiere entablar una demanda, no quiere hacer valer sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es como resumiéndole lo que pasó en ese entonces. Pues viene la atención, lo que es salud, sí estaban al día, ¿no es cierto? Hicieron lo pertinente, pero cuando ya pasa esta situación a lo que es la ARL, pues allí ya había esa dificultad con la ARL de ese entonces, que decían, pues aquí hay unas falencias grandes, iban a intervenir, iban a investigar, ¿no es cierto?, a la empresa, y obviamente al investigar iban a encontrar varias falencias, que eso conllevaría a unas sanciones, ¿no es cierto?, unas sanciones que son bastante fuertes, todo eso. Y vuelvo y repito, muchas veces uno por el amor que le tiene a esa profesión, todo eso, como me decía algún abogado de la ARL, usted tiene a esta empresa, a esta institución, nos tiene en las manos, todo depende de usted que presente o no presente la correspondiente demanda. Entonces uno muchas veces se abstiene, ¿no es cierto?, de realizar estas acciones legales, es por la vocación, por la mística que uno ha tomado por el servicio a los demás, ¿no es cierto? Entonces eso hizo que la cuestión no se fuera hasta un poco más allá. Claro, algo jurídico. Algo jurídico y todo. Entonces, ¿qué se ha hecho de allí para acá? Tratar de tomar los correctivos en el sentido ahorita que se tiene una clasificación de la gente ya que tiene esa mezcla de las dos funciones, el voluntariado y si es remunerado. Entonces hay mucha gente que hoy en día ya están, ¿no es cierto?, cotizando en el riesgo 5. Hay otros que ya específicamente se le ha dicho, usted tiene las funciones de estar cumpliendo funciones administrativas, por lo tanto es un riesgo 3, no tiene.
no estaría obligado a salir a atender las emergencias. Entonces ya a raíz de esa, digamos, mala experiencia ya se tuvo que hacer la división de quién puede salir y quién no puede salir. Claro, también queríamos escuchar más o menos que nos relate el accidente, por decir cómo sucedió, qué estaba realizando, sobre sus funciones y todo lo que sucedió dentro del accidente, más que todo. Listo. Sí, retomando lo dicho, ¿no es cierto? Es un llamado a atender una emergencia de un incendio estructural que le llamamos, o sea, un incendio en una casa bastante grave ya cuando lo reportan, porque la gente, los propietarios de esta casa no estaban allí. Nos tocó llegar haciendo pues muchas maniobras que le llamamos allí entradas forzadas, todo eso como es violentando una casa cuando llegamos a un incendio muy declarado, 2 pisos, y que estaba, ¿no es cierto?, la proyección del incendio para nosotros era que iba a continuar haciendo daño, ¿no es cierto?, a las construcciones aledañas. Procedimos, ¿no es cierto?, a realizar todo lo que nos compete en nuestros procedimientos, nuestros protocolos. Estábamos, entre comillas, atacando, como decimos, con 2 ángulos para tratar de que no se nos saliera de las manos hacia las otras construcciones, y lastimosamente en el lado donde yo estaba atacando, uno de los compañeros que era quien nos garantizaba estar con agua permanente tuvo un error de cerrar una llave en pleno incendio por estar dando salida a otra persona que estaba, digamos, nosotros le llamamos otra línea, otra serie de mangueras que estaban actuando. Entonces, por darle agua a los otros compañeros, si eran los que estábamos adentro, y lastimosamente pues el incendio era bastante grande, y con el compañero que estaba en ese momento sirviéndome como de seguridad, fuimos lesionados, y nos coge la candela, pues hizo su trabajo de primero que nos quitó el arma de nosotros, que era una manguera que en ese momento estaba sin agua porque nos la habían quitado desde afuera. Nos quema la manguera, nos quema todo eso y quedamos a merced de las llamas. Entonces fuimos afectados todo lo que era pues, el cuerpo. Yo lastimosamente pues, hasta ese entonces el Cuerpo de Bomberos de Pasto no tenía reportado ningún accidente laboral. Tengo digamos, ese desprestigiado honor de haber sido el primer lesionado en funciones bomberiles en el Cuerpo de Bomberos de Pasto, que para ese entonces estábamos hablando con más de 53 años de creación y nunca habíamos tenido un accidente, pero pues lastimosamente me tocó a mí. Y entonces en esas labores que le llamamos de extinción de incendios es donde sucede esta situación, y a eso también quisiera como comentarles y agregarles que tiene que ver mucho con el trabajo de ustedes, es sobre la parte del equipo de protección personal. Entonces en ese momento miramos que la institución también nos había fallado a nosotros, era en entregarnos la debida dotación para esa clase de actividades, esa clase de riesgo en el momento de encontrarnos frente a unas llamas tan fuertes, lo cual hizo también una reflexión, pues lastimosamente con toda la lesión que me dio, de tener que entregar de allí hacia el presente todos los equipos de protección, que es unos equipos demasiado costosos, los que ustedes miran que cada bombero se coloca para salir a un incendio, está valiendo, por cada persona está valiendo 30 millones de pesos. En el momento de mi accidente, pues entrábamos con lo que había, que era un overol, un casco, unas botas, y de pronto hasta sin guantes, porque era muy costoso, lo de bombero bastante costoso. Que eso hizo que el accidente pues hiciera todo el estrago, todo el daño que hizo sobre mi cuerpo. Pero fue lastimosamente, como muchas cosas que han sucedido aquí, tener que haber un lesionado para que se tomen los correctivos. Entonces eso es como también de manera generalizada cómo se dieron las cosas allí, que pues ya digamos, sobreentender que ya una vez lesionado uno
tocó ser transportado hasta la EPS ya hizo su trabajo de la atención médica, y vuelvo y les cuento, fueron como 2 meses que estuve pues con la incapacidad y es lo más doloroso, ¿no es cierto? Porque si hablamos médicamente, estos son unos estados de que todos los días tienen que hacerle 2 y 3 curaciones a uno para que no haya infección. Es la tortura más grande que puede haber, porque lamentablemente tuve las quemaduras de los 3 grados, ¿no es cierto? Quemaduras de primero, segundo y tercer grado, como ustedes saben, desde un ampollamiento parte del cuerpo como hasta la parte donde están comprometidos los órganos. Y pues grave porque yo diría, ¿no es cierto? Son las lecciones aprendidas que le toca hacer a toda empresa, a toda institución, para evitar tener esta clase de accidentes laborales, porque pues es lo primero que me preguntaban en la EPS, en la ARL, era qué estabas haciendo en ese momento. Pues era la labor, las funciones, la parte misional nuestra, que era estar atendiendo una emergencia y estar tratando de liquidar un incendio. Entonces es de manera como generalizada el movimiento de ese momento del accidente. Claro, y después de que ocurrió, por decir, el accidente, ¿hubo alguna investigación sobre el accidente? Sí, ya lo correspondiente, ¿no es cierto?, a las personas que están encargadas de internamente, ¿no es cierto?, sabemos lo de seguridad, están en el trabajo, las personas que tenían que realizar esto y donde en conjunto con la ARL también que hizo lo correspondiente a la investigación porque encontró muchas falencias allí y que lastimosamente quienes estaban ostentando estos cargos internamente tuvieron que aceptarlos de que sí había muchos errores, como era estar desafiliado, ¿no es cierto?, en alto riesgo, como es el nivel 5 para la profesión de bomberos. No teníamos la dotación adecuada, o sea, el equipo de protección personal que debe de entregarlo toda empresa no era el adecuado. Por lo tanto, al no estar afiliado también, pues no debería estar uno cumpliendo esas funciones que desde el comienzo pues no las entablaron dentro del contrato, que fue lo más grave. Entonces, jurídicamente lo primero que le decían a uno es: usted no tenía por qué haber salido de su sitio de trabajo, por qué haberse cambiado otras funciones que no estaban estipuladas dentro de su contrato, a sabiendas de que la esencia de bomberos es la extinción de incendios, pero lastimosamente no estaba, digamos, registrado, no estaba en el documento como tal, sino que es la parte, como vuelvo y le repito, como la vocación, como la mística, sí, soy bombero, pero cuando ya pasábamos a la parte legal, pues no estaba contemplado. Entonces no se dejó tácitamente, es bombero, todos. El contrato yo lo peleaba, pues, y los abogados se dieron cuenta que había muchas formas de ganar allí, porque la esencia de nosotros es la extinción de incendios y la actividad y el accidente me sucede es en una extinción de incendios. Lo que estaba mal hecho era la documentación en la parte administrativa, que de pronto otra de las falencias que les comento es, si bien es cierto que la norma dice que todo empleado debe tener una copia de su contrato para saber qué es lo que firma uno, en ese entonces a nosotros no nos daban una copia, por ejemplo. Entonces uno sobreentendía o daba por entendido que los contratos estaban hechos a la parte legal. La parte misional, si es bombero, debe estar contemplado todas las funciones de bombero, pero tuvo que ver este accidente para darse cuenta que no era así. Entonces ahí había una falencia grandísima en este caso de la institución, ¿no es cierto?, como si lo tomáramos como empresa. Claro, cuando se presentó el accidente, también dentro de la empresa pudieron identificar que no estaban cumpliendo los parámetros, ya sea, como dice usted, en la afiliación, ¿no?, ya que estaban afiliados a un riesgo 3, me dijo, ¿no?, y debían ser afiliados a un riesgo 5. Sí, se detectan muchas cosas como la que usted dice, ¿no es cierto? Empezando la afiliación para la respectiva defensa legalmente, ¿no es cierto? Y en la parte de salud, como les digo. Se detectan, vuelvo y reitero, por ejemplo, no había la entrega de la suficiente dotación específica para esa clase
de trabajo. Y de allí lo que demanda, ¿no es cierto? Porque salarialmente era un trabajo más, como estar una persona en una oficina, pero no se consideraba el riesgo que uno tiene y que pues, si nos vamos a ver la ley a nivel nacional, desde los salarios son mucho más exigentes por ese, valga la redundancia, por ese riesgo que uno tiene, pero lamentablemente pues eso no sucede en Colombia, ¿no es cierto? Que no se le paga a nadie por el riesgo que tiene, sino se va como basado en la necesidad. Si quiere, toma este trabajo, si no, no lo toma. Hay mucha gente que está atrás de eso, entonces usted mirará, se quedó, se va. Claro, es que ahí se supondría que como es a mayor riesgo deberían tener una remuneración mayor, ¿no? Mayor. Claro. También cuando sucedió el accidente, había un seguimiento de procedimientos de seguridad. Lamentablemente estábamos en esa etapa de formulación y de creación de algunos procedimientos que nos faltaban. Entonces, todo eso, esa coyuntura hace que los errores que tuvo los compañeros, cuál será el desempeño, por ejemplo, lo que le llamamos al operador del equipo de emergencia, del vehículo de emergencia o maquinista, que se le dice comúnmente, esos procedimientos de pronto estaban creándose, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se detecta también era la falta de procedimientos. Entonces allí nos dimos cuenta que había que como que prepararse y hacer todas las cosas bien para que quede ese paso a paso para tomar correcciones. Entonces, conclusión que yo puedo sacar de eso es, lamentablemente tiene que haber unos errores, tiene que haber unas lesiones, todo eso para tomar eso como una lección de aprendizaje, ¿no es cierto? Ustedes, por decir, cuando a la hora de realizar las funciones tenían capacitaciones. Sí, nosotros, vuelvo y les digo, nosotros tenemos que estar entrenando en las capacitaciones, no son como las que programa una ARL, que son eventuales, temporales. Nosotros tenemos que estar todos los días en esas capacitaciones, en entrenamientos permanentes, más cuando hay gente que de pronto hemos encontrado y detectado que no están en esta clasificación de alto riesgo, todo eso, entonces toca irlo sometiendo primero a ese aprendizaje, esa capacitación y exigiendo al tiempo con los patrones de que toda la gente debe estar con alto riesgo. La profesión de bomberos es de alto riesgo, indiscutible, y lo que sí hay es unas falencias, es quienes son los administradores que no les gusta estar como al día en la parte legal. Claro, usted ya nos mencionó pues que no tomó represalias, ¿no?, contra la empresa. Usted, por decir, al día de hoy, ¿cree que está recuperado al 100% de las lesiones que sufrió? Pues se puede decir que parte, si lo tomamos desde la parte física, uno diría, bueno, estoy, no sé, un 98% recuperado todo eso. Pero sabemos que la recuperación tiene otros aspectos como el psicológico y todo eso, que es muy difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil que uno se vuelva a recuperar todo eso. Entonces, digamos, si lo miramos la parte física, pienso que estoy 100% dispuesto a no seguir, para seguir cumpliendo esta actividad bomberil. Pero sí también hay que reconocer que uno no se recupera 100% en los otros aspectos, como en la parte psicológica, por ejemplo. La parte psicológica sí le queda uno de volverlo a pensar, ¿no es cierto? Uno se mete en un incendio, pero de allí viene otra parte que ya es la de uno, no solamente la de la empresa. Uno ya se da cuenta que con esas falencias, uno qué tiene que hacer al entrar en un incendio, pues cuidarse más, tratar de no cometer la mayor parte de errores que dependan de uno, y sabiendo que hasta dónde le puede dar uno la confianza de entrar en un incendio con lo que le ha dado una empresa. Claro, después de, por decir, de sufrir el accidente, la empresa tomó restricciones o adaptaciones nuevas hacia su trabajo. Pues sí, pues eso fue como ¿qué le digo? Como una alarma que se dio de una forma generalizada, porque tuvo que ver, o hubo muchos cambios en el sentido de responsabilidades, una mejor organización, terminar de hacer unos procedimientos, eh, y cuando ya pasa de estos procedimientos a los protocolos que tenemos que estar trabajando con otros entes, entonces sí se notó una diferencia bastante fuerte, ¿no es cierto?,
de esos correctivos a la etapa anterior. Entonces, la empresa pienso que nos tocó tomar correctivos para no volver a correr esos riesgos con los otros compañeros. Cuando se presentó el accidente, ¿hubo otros testigos del suceso? Como era una parte de atención de grupo, de compañeros, había bastantes compañeros que presenciaron, fueron testigos de esto, y que además de eso la gente fue la que hizo como que se diera todo para abrir las vías. Fui trasladado en una camioneta particular porque no había ambulancia, ¿no es cierto? Que fue otra de las falencias. Personas particulares las que me trasladaron hasta la EPS para la atención médica. Entonces, ahí se corroboraba, ¿no es cierto?, que sí fue en este escenario, sí fue en ese tiempo y fue de ese modo. Entonces, que son cosas que dentro de una investigación se tienen que aclarar, ¿no es cierto?, de tiempo, modo y lugar para saber si hay o no hay veracidad de esto. Entonces, con eso pude demostrarle ante la ARL, ante la institución, de que fue un accidente dentro del cumplimiento de la parte misional y dentro de las funciones que tenemos los bomberos voluntarios. Listo, pues eso sería todo. Muchas gracias por la colaboración y por narrarnos pues su accidente. No, tranquilo. Todo es que le sirva, ¿no es cierto?, de buen material y siempre lo he tomado como la parte, ¿no es cierto?, académica, la parte de aprendizaje, la parte pedagógica. Eso es, si ya le sucedió a uno, la idea es que esto no le suceda a los demás y que se tomen los debidos correctivos, tanto legales como la parte, ¿no es cierto?, de elementos, equipos de protección en este caso, y que ninguna persona vuelva a sucederle esto. Es siempre he dicho y he terminado estas entrevistas, a veces las capacitaciones, digo, nadie le desea las ardiencias, los dolores que representan unas quemaduras como las que yo tuve. Entonces, no se les desea uno a ningún compañero, a ninguna persona que pase por eso. Listo, muchas gracias. Tranquilo.